Hoy vamos a hablar, no será la primera vez, habrá que profundizar en un tema de gran relevancia, que es la corrupción. Desafortunadamente de gran relevancia, pues porque es un tema que las últimas décadas se ha profundizado. La corrupción no es un asunto nuevo. Se habla, hay registros de corrupción desde el Imperio Romano, los cobradores de impuestos del César que andaban por todas las provincias romanas cobrando los impuestos, pues no faltaba quien le pellizcara a la recaudación, ¿no? Entonces, bueno, y hay a lo largo y ancho de la historia hay casos de corrupción. Yo creo que lo que es nuevo, repito, no es el fenómeno, sino es la magnitud, es la proporción. Repito, desafortunadamente, pues es algo que para muchas personas, y no les falta razón, pareciera que va de la mano con aquellos que tienen poder, que ocupan un alto cargo, pues que disponen de lo que no es suyo. De esto vamos a hablar, un poco cuáles son las proporciones, las dimensiones, cuáles son las causas, y sobre todo, pues cuáles pueden ser las posibles, algunas probadas, otras que hay que fortalecer más, estrategias para combatirla. Para apoyarme en esta presentación, traigo una presentación, una presentación de PowerPoint. Si me echan la mano y la pueden subir, pues para ir respaldando esta exposición. Creo que por primer punto, vale la pena precisar qué significa la palabra corrupción, o sea, el término, cuál es la etimología de la palabra corrupción. Para muchas personas creen, y bueno, no es que no les falte razón, pero que corrupción es pues cuando alguien le da una mordida a alguien, ¿no? Y generalmente se asocia con, pues cuando nos detiene un policía y le damos una mordida. Sin duda ese es un acto de corrupción, pero la corrupción no solamente es dar pues un estipendio, un recurso, un dinero, digamos, a una persona servidora pública, pues para que cumpla algo en lo que estamos fallando, digamos, para que nos cubra. Repito, digo, pues si se trata de una infracción, nos decimos, oigan, pues vamos ayudándonos, o sea, dejan entrever de que pues ayúdeme y yo te ayudo, ¿no? Para obtener un permiso, para hacer un trámite, en fin. Sin duda, estos son actos de corrupción. Sí me echan la mano, por favor, si me ayudan con la presentación. Pero la palabra corrupción en sí mismo significa de corromper, de pérdida de identidad, de algo que algo que se desintegra. Corrupción es desintegración. Digamos, si no sé, para poner como un ejemplo simple, si tenemos un rompecabezas son muchas piezas, digo, desde pocas hasta hay rompecabezas de miles de piezas. Cuando las piezas están unidos, pues eso representa algo, ya puede ser una imagen, puede ser pasamos, ahí está, perfecto, gracias. Puede ser, repito, una imagen, puede ser alguna figura, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando las piezas están integradas, de lo que se trata, está unido, pues, o sea, es desde una sola pieza. Pues corrupción es simplemente lo contrario. Decíamos, corrupción viene de la palabra destruir o dañar y es, repito, pérdida de la naturaleza. Y eso también, pues ya digamos, se ha identificado con el vicio o abuso en las cosas materiales o inmateriales, como las voces o la materia, y en las organizaciones, especialmente en las públicas, cuando se dispone de esas funciones, de esos recursos, de ese poder, de esa autoridad que uno tiene, para algo distinto a lo que fue su naturaleza. Aquí es importante decir, por ejemplo, las personas que trabajan en las instituciones públicas se llaman personas servidoras públicas. Esto es muy simple porque el propósito de las instituciones públicas es servir al público. Entonces, digamos, la integridad de la institución pública, o sea, cuando las piezas están, digamos, todas ordenadas de manera acorde al propósito, entonces se está sirviendo al público
y es íntegro, o sea, las piezas están todas en su lugar. Pero cuando esto se daña, cuando esto se desintegra, que significa que esto se corrompe, o sea, que esto ya perdió su naturaleza. Y esto es aplicable tanto a las organizaciones como a los materiales. Por ejemplo, cuando no sé, tenemos una lámina, un producto de metal, no sé, un automóvil. Si ese automóvil lo utilizamos en zonas costeras donde hay agua, hay humedad, hay salitre, pues digo, si el vehículo no tiene la protección adecuada, pues entonces el material se corrompe, las salpicaderas, los materiales se van picando, las defensas, y el automóvil pues se va cayendo literalmente a pedazos, y si esto sigue, pues va a llegar el momento que el coche no va a servir, pues porque ya está totalmente desintegrado. También otro ejemplo simple, pues es con los alimentos. Si tenemos, pues lo que ustedes quieran, un pedazo de carne, una fruta, una manzana, un queso, y lo dejamos a la intemperie, que le dé el sol, el calor, no sé, y no lo protegemos, pues este alimento se descompone. Se desintegra, no es que desaparezca, sino desintegra porque los elementos que formaban, digamos, que las características que tenía para que sirviera como alimento, pues ya no sirven, entonces ya no sí nos lo podemos comer, pero nos va a hacer daño, entonces pierde su naturaleza. Este alimento, este queso, esta manzana, esta carne se descompone, se corrompe. Pasa lo mismo, y en eso insisto, con las personas servidoras públicas y con las instituciones públicas. Si una persona responde a intereses distintos al servicio público, esa persona y esa institución se corrompe. Y justamente el neoliberalismo pues es lo que hace con el servicio público. El servicio público, y particularmente en México, la constitución que tenemos desde el año 1917, producto de la tercera gran transformación de México, la Revolución Mexicana, pues permitió que se culminara este proceso con la elaboración de una constitución que pone en el centro la atención al pueblo, que pone en el centro el estado de bienestar. En la revolución se luchó por tierra, por trabajo, por libertad, por salario digno, por acabar con la esclavitud, etcétera. Entonces, el acuerdo a través de la Constitución, pues fue impulsar un estado de bienestar, y las instituciones, su propósito era servir al pueblo, servir a la ciudadanía, y entonces la tarea del gobierno era justamente fue crear esas instituciones para servir al pueblo. Cuando el aparato estatal, me refiero al conjunto de las instituciones públicas, tanto federales, estatales como municipales, como cualquier otra dependencia que se crea con este propósito, ya no sirven a él, entonces estamos hablando de que se corrompe la institución pública porque sirve a un propósito diferente. Dice el organismo Transparencia Internacional que la corrupción pues la liga al uso indebido del poder otorgado para beneficio privado. O sea, la institución pública que debía servir, de acuerdo a su origen, de acuerdo a la Constitución, para servir a la gente, para asegurar el acceso a derechos, justamente la Constitución es la que nos garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, al salario digno, a la tierra, en fin, todos esos derechos. Cuando el aparato institucional ya no sirve para eso, entonces es cuando decimos que se corrompió, o sea, que ya perdió su naturaleza y sirve para intereses distintos. Entonces, corrupción es el antónimo de integridad. O sea, lo que deben, no perseguir, lo que deben mantener, asegurar las personas servidoras públicas y las instituciones públicas es la integridad. ¿Qué es la integridad? Que la institución sirva para lo que originariamente fue constituida. Por eso insisto, hago referencia, la Constitución de 1917 puso en el centro que las instituciones públicas sirvieran para que las personas, para que las mexicanas y los mexicanos pudiéramos gozar de derechos de libertades. Ese es el papel, esa es la función, ese es el propósito de las instituciones gubernamentales. Si se pierde, si se pervierte este objetivo, si se corrompe la institución pública,
es cuando ya no sirve a este propósito. Ese es el asunto. Entonces, es interesante esto porque ¿cómo luchamos contra la corrupción? Pues asegurando la integridad. O sea, es como si habláramos, ¿cuál es el antónimo de enfermedad? Es la salud. ¿Cómo contribuimos, perdón, cómo combatimos la enfermedad? Pues contribuyendo a la salud. Entonces, en ese caso, el combate a la corrupción, pues se habla que hay que denunciarla, que hay que castigarla, por supuesto que sí, pero fundamentalmente hay que promover el comportamiento íntegro de las personas servidoras públicas, y en este caso, pues es la promoción de un servicio público ético, de un servicio público íntegro basado en valores. Por eso los principios, inclusive que nuestro movimiento impulsa, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo preguntamos y la gente lo dice con mucha claridad: no mentir, no robar, no traicionar, entre otros. O sea, esos son principios basados de honestidad, de integridad, de ética. O sea, no se puede hablar, no se puede decir que un gobierno está sirviendo al pueblo, pues cuando miente, cuando roba, cuando traiciona. Entonces, lo que tenemos que cuidar es eso, o sea, evitar que se caiga en esta violación de principios, asegurando, fortaleciendo este comportamiento, pues, íntegro y ético de las personas servidoras públicas. ¿Qué elementos contribuyen a este sistema de corrupción, yo diría, de desintegración, de perversión, de pérdida, digamos, de su propósito originario, de qué es servir? Pues uno, la desigualdad social. O sea, cuando el interés de enriquecimiento es tan grande, pues ya no importa, entonces eso contribuye o es parte, digamos, es causa y efecto de la corrupción, la debilidad de las instituciones que no tienen la capacidad o el interés, digamos, pues de asegurar que se esté sirviendo al público. Pues muchos gobernantes, yo he escuchado con relativa frecuencia, a veces, yo no sé si porque se les barre, hay personas que están en campaña que dicen: es que yo invertí, o que estuvieron en campaña, es que yo invertí en la campaña X o Y dinero. Pues no sé, a mí eso me suena bastante mal, porque cuando uno invierte, si uno invierte en un banco, en lo que sea, pues no invierte para perder, invierte para ganar. Entonces, si uno invierte dinero, está esperando que esa inversión le reditúe más dinero. O sea, el servicio público no es algo en lo que se requiera invertir, es un espacio de servicio, es algo en que la voluntad, en que la responsabilidad, en que el compromiso nos lleva, digamos, a niveles superiores de servicio. Entonces, cuando la institución no tiene la fuerza para exigir, tú estás aquí para servir, no para servirte, es también una condición, digamos, de riesgo para que favorezca la contribución. Otra característica también, digamos, pues sabemos hoy, en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, un movimiento emergente que se está fortaleciendo mucho son las luchas feministas, las luchas de las mujeres. Hemos vivido, y no voy a decir la barbaridad de que ya terminamos, de que ya lo superamos, pues un estado patriarcal. O sea, la política era trabajo de hombres, inclusive hace no muchos años era común que la política se hiciera en las cantinas, ¿no? O sea, las decisiones se tomaban pues en torno a una mesa de cantina, a botellas de alcohol. Y cada vez más, felizmente, hay una mayor participación de mujeres. Y un dato interesante es que las mujeres son menos proclives a la corrupción. Esto está, digo, no tengo a la mano las estadísticas, pero hay más corrupción entre los hombres que entre las mujeres. Será por su misma visión, ubicación. Entonces, yo creo que la equidad de género también nos va a ayudar, digamos, a poder combatir la corrupción. Otra condición que favorece la corrupción es la impunidad, la ausencia de castigo o consecuencias por faltas cometidas, ¿no? Muchos, yo no sé si muchos, yo me atrevo a decir la mayoría de las personas que cometen un acto de corrupción, pues lo hacen con, pues no la certeza, sino con la creencia de que pues no van a hacer, y creo que en muchos casos tienen razón de que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, es corrupto y no pasa nada. ¿Cuál es la elección? Pues voy a seguir siendo corrupto porque no tiene ninguna consecuencia. En cambio, si hubiera una claridad de que cualquier acto de corrupción, pequeño, mediano o grande, fuera sancionado, pues las personas que cometen actos de corrupción pues se lo pensarían dos veces. Hoy pues no se lo piensan. Hoy es una apuesta con grandes posibilidades de salir
digamos, pues sin castigo. Y luego, para colmo de males, ahora sí que el propio sistema judicial, que también está corrompido. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está corrompido? Porque tal como dice su nombre, es los tribunales de justicia, la Suprema Corte de Justicia, o sea, su tarea, su naturaleza, su propósito, su objetivo, su razón de existir es la impartición de justicia. Y vemos en muchísimos casos, pues que son los que menos contribuyen a la justicia, que dejan, pues muchas veces voy a decir por pretextos, por cuestiones nimias, por cuestiones técnicas, en libertad a los delincuentes. Entonces eso contribuye, o sea, repito, la lección, no la lección del aprendizaje, bueno, sí, es que pues soy corrupto y no me pasa nada, y si tengo dinero, pues lo comparto y entonces puedo seguir en esta dinámica de corruptela. O sea, todo esto de que estoy hablando es lo que favorece la corrupción, la opacidad, el autoritarismo y también la separación. Estos gobiernos impopulares, estos gobiernos neoliberales, estos gobiernos de la oligarquía, pues se han separado del pueblo, han debilitado o roto los mecanismos de control, se creen dueños pues porque lo han sido de las decisiones públicas, de los intereses públicos, y entonces la población ha debilitado los mecanismos que tiene para controlar. O sea, es una tarea muy importante de fortalecer esos mecanismos, pues para meterlos en cintura, de que estén dentro del cumplimiento de la legalidad y del propósito de cumplir realmente, de servir al pueblo, ¿no? La inexistencia o debilidad de programas y políticas, como dije hace rato y lo reitero, la corrupción se combate, se supera con la promoción de la integridad. Acuérdense, integridad es el antónimo de corrupción. Es como decimos, insisto, la enfermedad es el antónimo de salud. Para combatir la enfermedad debemos promover la salud. Entonces, para combatir la corrupción, debemos promover la integridad. Y si los mecanismos de promoción de la integridad pues son pues limitados, son débiles, pues entonces ya podemos imaginar el resultado. ¿Cuáles son las consecuencias de que exista todo esto? De que existan instituciones débiles, pues que se socava el Estado de Derecho. O sea, ya no es la legalidad la que rige el comportamiento de las personas que trabajan en el gobierno. Se tiene un impacto negativo en el empoderamiento ciudadano. O sea, la gente ya no cree. Pues, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a ¿por qué inclusive los porcentajes de votación, si bien han subido, pero todavía, pues estamos, digo, yo sé que es muy difícil, no me atrevo a decir que es imposible, pero en las votaciones, inclusive hemos llegado, afortunadamente no en la historia reciente, pero sí en casos anteriores, que votaba en las elecciones un 40%, ahorita andamos más o menos en un porcentaje del 60%, pero la gente no vota pues porque no cree en las elecciones. ¿Por qué vas a votar? No, pues por nadie, todos son iguales. O sea, justamente esa es la consecuencia negativa de la corrupción, o sea, que afecta, que mina la credibilidad ciudadana. Entonces se pierde la responsabilidad. Pues ¿por qué voy a pagar impuestos si el gobierno se los roba? ¿Por qué voy a hacer esto bien si los demás no cumplen? Entonces, digamos, se diluye tanto la responsabilidad, pues que acaba siendo un caos y muy difícil la gobernabilidad. Y digamos ahora estamos en un propósito de impulsar lo que le llamamos la cuarta transformación, realmente por el acceso a derechos. En esto es muy claro, no solamente se trata de establecer oportunidades, sino asegurar el ejercicio de derechos en materia de educación, en materia de salud, en materia de trabajo bien pagado, en materia, repito, de todas las libertades, de equidad de género. Se afecta el presupuesto público, se debilita sustantivamente el presupuesto público. Ya vimos la diferencia, o sea, en regímenes corruptos, pues como han sido todos los liberales, la afectación al presupuesto público era como el 50%. Y repito, no solamente, o señalo, no solamente porque se lo roben, claro, se roban cantidades inimaginables de dinero por la corrupción, pero además el resto del dinero se debilita pues por el manejo de privilegios. Se crean instituciones burocráticas que no tienen ningún propósito más que asegurar los intereses de las oligarquías. Entonces, digamos, de 10 pesos,
por el robo, el saqueo de dineros y por el privilegio de 10 pesos efectivamente, digamos, para el beneficio del pueblo, desarrollo social de la gente, pues nos queda el 20-30% y todo lo demás pues ya se fue por el caño, ¿no? Y además toda esta debilidad institucional pues posibilita que los poderes fácticos, que la delincuencia organizada, tanto la de cuello blanco como, digamos, la delincuencia, no sé, la que se dedica a la extorsión, al tráfico de drogas, al tráfico de personas, a todo eso, pues entonces capturen las instituciones gubernamentales. Lo que quiere decir es que es muy, muy, muy grave, digamos, las instituciones, los estados, pues que se han permitido capturar por la delincuencia. Y esta es la herencia que se tuvo, digamos, en el régimen actual por el modelo neoliberal. Y hoy Octavio, sí. Sí, perdón que te interrumpa, antes de que continúes con las consecuencias de la corrupción, quisiera yo aquí preguntarte, porque hablamos ahorita de los factores que inciden o que permiten la corrupción. ¿Tú crees que la cultura sea una parte medular para que exista corrupción en nuestro país? Te recuerdo ahorita una frase que dijera en aquel entonces el presidente Enrique Peña Nieto: la corrupción era parte de la cultura de los mexicanos, ¿no? En un tono burlesco que, como se le caracterizaba a él, comenta en una ocasión que la corrupción era parte de la cultura de los mexicanos. Desde luego que eso es absolutamente falso, pero quisiera tu punto de vista. Pues gracias por la pregunta, me parece pues, muy relevante. Mira, definitivamente, ahora sí que de manera científica, nadie ha demostrado, ni siquiera ha planteado la hipótesis que existe una especie de ADN corrupto, ¿no? O sea, que la gente nazca con un gen de la corrupción, ¿no? Entonces, ahora sí que háganle como háganle, pues va a ser corrupto, pues porque tiene un gen corrupto. Eso definitivamente no existe. O sea, la corrupción es una práctica aprendida, así como la integridad es una práctica aprendida. Es interesante, hay a lo mejor lo digo mal, pero hay una especie como de leyenda que dicen, pues de las tribus del norte, originarias, que decían, pues que en todas las personas había un perro del bien y un perro del mal, o sea, todos tienen un perro del bien y un perro del mal. Y entonces pues, le preguntaban, bueno, ¿y quién gana, el perro del bien o el perro del mal? Y la respuesta es muy simple, pues el que más alimentes. Entonces, si tú en tu práctica, si tú en tu contexto, si tú en tu medio te la pasas alimentando al perro del mal, pues ¿cuál va a ganar el perro del mal? No es que sea un ADN cultural de que tú ya te vaya a determinar el mal, sino si tú vives en un modelo donde hay corrupción tolerada, aceptada, permitida, no solamente permitida, sino promovida, claro, por supuesto simulada, por las instancias gubernamentales, pues entonces se favorece, pero no significa que seamos culturalmente corruptos los mexicanos, yo no creo eso. Además, pues las estadísticas dicen lo contrario, o sea, somos 120 millones de mexicanos, yo digo, no sé si hay un dato sobre eso, pero definitivamente la mayoría de personas no somos corruptos. Entonces, más bien yo creo que lo que ha faltado es esta práctica, es este ejemplo, sobre todo yo creo que la mejor maestra es el ejemplo de educar, de formar en las ventajas, digamos, del trabajo honesto, del trabajo responsable, del trabajo ético, y entonces ahora sí que le abonamos el terreno a la integridad. Pero el neoliberalismo no le ha abonado el terreno a la integridad, el neoliberalismo le ha abonado el terreno a la corrupción. Entonces, definitivamente, entonces, yo lo que sí creo que nos falta, y en ese sentido, ahorita un poco voy a eso, el presidente López Obrador me parece que ha puesto el ejemplo claro de cuál es ese camino que abona el terreno a la integridad, pero creo que el reto, lo digo con respeto y con responsabilidad, hay estados y muchos municipios donde pues, nos falta mucho por hacer, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, el presidente López Obrador creo que ha hecho esfuerzos extraordinarios con resultados extraordinarios, como lo demuestra pues, lo que todo el mundo sabe, digamos, de tener una economía estable, de haber hecho obras que ante la pandemia que afectó al mundo entero, no nos endeudamos, se pudo vacunar al 100% de la población mexicana, se pudo hacer obras como no se había hecho pues en décadas en este país, el peso tiene una gran fortaleza,
se aumentó el salario mínimo, se han recuperado hospitales públicos que estaban abandonados, se está recuperando Pemex y la CFE para asegurar la energía para los mexicanos. Y todo esto, ¿por qué? Pues por el combate a la corrupción. O sea, ha hecho, repito, avances, en mi opinión, extraordinarios, pero no es suficiente. O sea, no, bueno, no me atrevo a ver cómo lo digo adecuadamente. Se ha hecho un combate importante a la corrupción, pero la corrupción no se ha eliminado de las prácticas en el conjunto de instituciones públicas de México. O sea, todavía hay y el mismo presidente lo reconoce. O sea, cuando llegamos, nos dice él con frecuencia, cuando llegamos, por ejemplo, al ISSSTE, nos dimos cuenta que había y que hay todavía un nivel de corrupción, pero tan profundo, ahora sí que tan delicadamente estudiado, elaborado, implementado, que ha sido muy difícil revertirlo, pero en esas está. O sea, lo desmembraron, o sea, separaron todo el asunto de atención, de análisis, de camillas, de ambulancias, para poder dárselo a particulares. Las carreteras, los hospitales se privatizaron, en fin, todo lo que pudieron. Entonces hoy se está tratando de revertir el proceso y no es fácil. El asunto, por ejemplo, de las medicinas tan cuestionado, pues no es que no se quiera dar de medicinas, es que establecieron sistemas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana por las compras que se quiso obligar digamos, a instituciones privadas para favorecerla, que ahora se está dando la vuelta, pero no ha sido fácil. Y esto debe ser reforzado, complementado con acciones en los estados y en los municipios. Creo que ahí todavía tenemos una gran tarea, y eso a eso me voy a referir en las siguientes láminas. Estas son encuestas recientes de apenas, es la última encuesta que hace el INEGI de dónde se experimenta una mayor corrupción. Y es para reforzar justamente lo que estoy diciendo. Si vemos las filas inferiores, digamos, de la mitad para abajo, vemos que la menor corrupción se da en procesos que tienen que ver con dependencias federales. Y desafortunadamente la mayor corrupción se da en procesos que tienen que ver con dependencias locales. ¿Cuál es el rubro donde la gente percibe que hay mayor corrupción? En lo relacionado con la seguridad pública, lo que decía hace rato, ¿no? De la mordida, pues el dar dinero, pues para que no me haga nada, para que me saquen, porque me hagan avanzar un proceso, me lo detengan, para la gestión de empresas, los permisos, pues todo lo que se llama los cárteles inmobiliarios, que no es un tema solamente de algunas alcaldías de la Ciudad de México. Desafortunadamente hay problemas de estos pues en muchos municipios. Todo lo que tiene que ver con la propiedad, con que quiero poner un negocio, bueno, si es que el uso del suelo de la zona no me lo permite, bueno, pues eso lo podemos arreglar, ¿no? Los trámites, los permisos, el Ministerio Público, trámites municipales, juzgados, en fin. Repito, las filas superiores tienen que ver con trámites locales, y las filas inferiores tienen que ver con trámites estandarizados a nivel federal. La corrupción no ha desaparecido, se ha controlado más en estos procesos federales, pero a nivel municipal pues hay todavía mucho que hacer, y está en manos, no solamente, pero sí en gran medida, de autoridades locales. Y esto la sociedad, ¿cómo lo percibe? La lámina que tenemos en pantalla nos dice también, entonces, cuáles son las instituciones donde la población tiene más confianza. Pues la principal confianza, y ojo, no es ni siquiera una confianza del 100%, está en la familia. ¿En quién confío más? Pues en mi familia. Después confío en las universidades, en las escuelas, en los compañeros de trabajo. Y algo que se ha ganado también su respaldo muy importante, que lo ha mantenido, la gente confía en el Ejército y en la Marina, en los hospitales, en fin, en la Guardia Nacional. Pero ¿en quién confía menos la gente? En los partidos políticos, en los diputados y los senadores, en las policías, en el Ministerio Público, en los jueces y en los gobiernos estatales y municipales. Aquí están en la derecha. Los gobiernos municipales tienen una confianza de menos del 50%, y esto comparativamente con encuesta muy reciente que hizo el Reforma, además, pues que es un diario opositor a la Cuarta Transformación, dice que la ciudadanía tiene una confianza del 73%
en el presidente López Obrador. Otras encuestas, digo, voy a hacer una referencia muy rápida, es difícil que muchos gobiernos municipales lleguen a este nivel de confianza, y tiene que ver cómo los percibe la gente. Entonces, y no solamente por lo que dicen, o sea, la gente no se va por lo que me dicen, sino se va por lo que hacen. O sea, ella percibe, si va a hacer un trámite y le reciben mal, le dan vueltas, se la tratan mal, no la respetan, pues entonces su confianza pues se va cayendo, y eso fortalece, eso posibilita la percepción y la comisión de actos de corrupción. Hay una, yo no sé cómo llamarle, iba a decir la palabra paradoja, no sé si es una paradoja, pero me parece que al menos es contradictorio. En el año 2010, el conjunto, bueno, inclusive me voy a ir hasta el año 2000. En el año 2000, el conjunto de personas servidoras públicas que trabajaban en los municipios era de aproximadamente 250,000 personas servidoras públicas en los municipios, en el conjunto de municipios, en el conjunto de los 2,500 y tantos municipios, trabajaban 250,000 personas. En el 2010 se fue a 538,000 personas. En el último dato, es el número de personas servidoras públicas está por el orden de 1,000,000, aquí está arriba a la derecha, 1,083,000 personas servidoras públicas. O sea, en 20 años, la cantidad de personas que trabajan en los gobiernos municipales se ha incrementado en 4 veces. Pero la paradoja es que la atención no se ha mejorado en 4 veces. Esto desafortunadamente no quiero generalizar ni mucho menos, pero se ha utilizado el gobierno municipal como una especie de, le llaman de patrimonio, de que yo gané, entonces yo lo utilizo como base pues para contratar a mis allegados, que estos son actos de corrupción, porque no significa que haya una mejor atención. O sea, en el plazo que estoy hablando de los últimos 20 años, no ha mejorado en 400% la calidad de la atención pública, inclusive en algunos casos ha disminuido. O sea, por eso tanta conflictividad, tanta violencia. No quiero decir que es la única, pero esto a veces, digamos, es un indicador pues, que las cosas no funcionan bien. Y otro indicador que a mí sí también me parece delicado es en cómo utilizan los recursos públicos. El total de recursos que se distribuyen en los municipios, voy a dar datos así, ahora sí que a ojo de buen cubero, muy generales, no son datos específicos. El dinero, el conjunto de presupuestos municipales de todo el país anualmente, estamos hablando por el orden más o menos como de 500,000 millones de pesos, o sea, medio billón, 500,000 millones de pesos. De este recurso, un porcentaje a veces mayor, a veces menores, pero voy a decir un porcentaje más o menos de la mitad, 250,000 millones, se utilizan para lo que es el gasto de personal, o sea, lo utiliza el gobierno para pagar a sus empleados, a las personas que trabajan en el gobierno. Y la otra mitad, estamos hablando de casi 300,000 millones de pesos, es dinero que se utiliza para las compras, para hacer servicios públicos, obras públicas, infraestructura municipal. Bueno, de estos casi 300,000 millones de pesos, resulta que el 41% se establece por adjudicación directa. Estamos hablando de más de 100,000 millones de pesos. Y digamos, tampoco quiero generalizar, pero desafortunadamente, cuando no hay una transparencia en por qué se le asignó tal presupuesto, tal contrato a tal empresa, a tal grupo, pues siempre queda la sospecha pues de que hay un contrato que pudo haber sido susceptible pues de una especie de dádiva, ¿no? Hace tiempo se hablaba de un diezmo, ahora ya sabemos que es mucho más, inclusive hay obras que tienen un sobreprecio de hasta 2 o 3 veces. O sea, si una obra, la que ustedes quieran, vamos a decir, la instalación de una red de agua potable, si esa red de agua potable la hiciera el gobierno con recursos propios, o sea, por sus propios medios, vamos a suponer que esa obra se haría en 100 millones de pesos. Si esa obra se contrata,
esa obra puede costar el doble o el triple, se puede ir a 200 o a 300 millones de pesos, y muchas veces aquí hay lo que yo le llamo la estafa maestra, porque claro, o sea, la empresa a la que se le asignó, pues me va a dar una factura por 200 o 300 millones de pesos, entonces desde el punto de vista de la cuenta pública, pues yo puedo justificar que me gasté 200 o 300 millones de pesos, pero por abajo de la mesa, pues esa empresa va a favorecer a la autoridad que le pasó el contrato, pues con algún beneficio, como hay muchas evidencias de esto, ¿no? El 32% por invitación es restringida, que también se supone que las invitaciones restringidas se hacen cuando menos a 3 proveedores, y muchas veces también pues es una especie de simulación de la asignación directa, y solamente una cuarta parte se hace por licitación pública. O sea, estamos viendo que en el manejo de los recursos públicos municipales queda como un importante, un margen de, digamos, de opacidad que es susceptible a malos manejos, a que se presta, a que se pervierta el espíritu del servicio público. Entonces, esto hay que cambiar. Debiera ser, y debiera ser realmente por poderosísimas razones, que hubiera una asignación directa. Digo, no voy a decir que el 100%, pero el 95% debiera ser licitación pública con vigilancia ciudadana, con Contraloría Social, y hoy no se está haciendo así. Entonces, decía desde un principio que la corrupción pues, se combate con la promoción, con el aseguramiento del comportamiento ético. Las personas servidoras públicas, hombres y mujeres, cuando entran a trabajar al servicio público, hay un... Y esto no es solamente de manera voluntaria, digamos, al firmar mi acuerdo, mi contratación en cualquier puesto del servicio público, para empezar, solamente me pueden contratar para un puesto que está reglamentado. O sea, no pueden inventarse un puesto y decir, te contrato para lo que yo quiera, no, sino solamente tiene que haber un puesto, llámese municipalmente tesorería, llámese obras públicas, llámese servicios públicos, llámese secretaría, llámese chofer de autobús, digo, de camión, de lo que sea. O sea, ese puesto debe estar establecido en un organigrama, debe tener funciones y debe tener perfiles. Y debe estar establecido por normas, por reglas, de que debo de cumplir, digamos, un servicio específico, y debo además atender un código de ética y un código de conducta. O sea, no es de que sería bueno que me porte bien, sino que estoy obligado. Ahora, portarse bien, pues es algo muy genérico, o sea, es a cumplir las reglas. O sea, todo lo que hacen las personas servidoras públicas debe absolutamente estar regulado. Y digamos, y aquí hay como una doble, como dijera, una doble regla de contratación. Una es la ley y otra es la ética, y estoy obligado a las dos. No solamente estoy obligado a cumplir las leyes, las reglas, sino también estoy obligado a cumplir las normas éticas de conducta, que dicen pues que no puedo aceptar sobornos, que debo respetar a la población, que debo promover la equidad de género, en fin, todo eso. Y entonces yo estoy obligado. Ahora el gobierno, cualquiera que se trate, debe tener los mecanismos institucionales para vigilar que eso sea así. No dejarlo de que a ver, sería bueno, y que sino que Dios te castigue, ¿no? Digo, perdón. O sea, yo debo tener mecanismos de vigilancia de que estoy cumpliendo con estas disposiciones éticas. La ley es el piso mínimo, pero las normas éticas y de conducta es como lo que se espera, lo mínimo necesario pues para cumplir con el propósito del servicio público. La ética en el servicio público está directamente relacionada con la conducta esperada por las personas servidoras públicas y se basa, como ya dijimos, en base a valores. La ética pública es la aplicación de esos valores establecidos en esto que acuerdo digamos, de los mecanismos de contratación. O sea, yo desde el minuto que estoy entrando al servicio público, debo ser, no lo quiero hacer ver como un estado policial, tipo nazi de vigilancia, pero sí, digamos, un mecanismo de que estén vigilando, de que yo cumpla con mis estándares, con mis normas éticas a las cuales me comprometí, y de no ser así, pues que se aplique la sanción adecuada.
Y eso requiere, no, repito, no soy tanto en el momento de la contratación como un mecanismo permanente de estarlo vigilando, que tiene dos momentos, una, como ya dije, en el momento de que yo entro al servicio público, de que yo además, de manera, inclusive yo aquí recomiendo, pues casi, bueno, sin el casi, que se hagan como una suerte de exámenes de oposición, de que yo no solamente conozco, comprendo, y que la gente que le quede clara, tú vas a ser evaluado en base a criterios éticos. En Morena, pues la gente dice con razón y correctamente, el compromiso es no mentir, no robar y no traicionar. Pero, no sé, ya digo, por poner un caso, la militancia de Morena debiera de alguna forma tener mecanismos para vigilar eso, y sobre todo aquellas personas que aspiren a ocupar un cargo público, y más los funcionarios. O sea, si yo gané una elección, entonces deben existir los mecanismos que vigilen y en su caso que sancionen que yo no mentí, no robé y no traicioné. Esos mecanismos existen, son los comités de ética, los comités de conducta, pero son demasiado laxos, demasiado tolerantes, y hay que fortalecerlos, y fortalecerlos no con medidas represivas, sino con mayor incorporación ciudadana. O sea, no hacer que las instancias sean jueces y partes, sino que haya, digamos, una representación directa, una suerte de tercería ciudadana para vigilar que efectivamente se estén cumpliendo. ¿Cuáles son esos valores a los que hago referencia? Repito, así como en Morena se dice, los valores son no mentir, no robar y no traicionar, pues estos del gobierno son los mínimos, no son los únicos, pero digamos como su equivalente sería la honestidad, la honradez, la responsabilidad, la legalidad, el respeto, la imparcialidad. La honestidad no solamente es no robar, no solamente es no tomar lo que no es mío, sino tener un comportamiento congruente, ser congruente entre lo que digo y que lo que hago. O sea, hablar con claridad de toda la gente, ser íntegro, ser responsable es, digo, no solamente, digo, además de que me deba saber pues las leyes básicas, de cumplirlas y de saber que si algo no lo cumplo va a tener consecuencias, de la obligatoriedad de cumplir las leyes, de tratar a la ciudadanía con respeto y atender a todos por igual. Los derechos son para todos, no solamente para nuestros amigos ni nuestros correligionarios, sino son para todos. ¿Qué es lo que se busca? Digamos, no supuestamente, o sea, hay un comportamiento que llamemos correcto, que es el esperado, pero no es lineal. O sea, en la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida laboral, en la vida pública, pues se nos presentan situaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de participar en la entrega de algún tipo de programa de beneficio público, y entonces yo podría disponer, es que yo voy a utilizar esta despensa, este beneficio, este permiso, pues para dárselos a mis amigos, a mis familiares y darles beneficio. O por ejemplo, la pongo más fácil, si yo tengo un automóvil para mi uso en el servicio público, yo digo, bueno, pues voy a utilizarlo para mi beneficio. Digo, no lo quiero parecer algo así tan exagerado, pero la gente lo usa, bueno, pues voy a hacer algo diferente, ya acabé, entonces lo uso para otros fines distintos, digamos, al servicio público, pues entonces estoy como yéndome al extremo de lo que es el comportamiento correcto. Entonces, el comportamiento correcto no es lineal, tiene sus altas y sus bajas, hay sus zonas grises y nos puede llevar a comportamientos inadecuados. Pero si no somos claros, si no somos, como dijera yo, precisos, si no somos rigurosos en mantener siempre este cumplimiento, pues del correcto podemos pasar al inadecuado, y si seguimos en esta laxitud y tolerancia, podemos llegar al inaceptable, ¿no? Al decir que tanto es tantito, solo una vez, no va a afectar a nadie, es que había necesidad, en fin, y entonces, claro, entonces ya perdimos totalmente como la línea de lo que significa el comportamiento ético. Voy a ir un poco más rápido, yo sé que ya vamos un poco del tiempo, pero bueno, hoy por hoy, repito, se ha impulsado una política de combate a la corrupción basada en acciones punitivas. Aquí hay como diferentes, voy a decir yo, no sé si problemas, pero sobre todo como limitaciones en cuanto si es efectivo el resultado. Las acciones punitivas, igual como si habláramos, por ejemplo, en materia de salud o en materia de seguridad,
Si solamente hacemos acciones punitivas, para clarificar el ejemplo, es como si en materia de salud tenemos que esperarnos a que la persona esté enferma para curarla. En materia de seguridad tenemos que esperarnos a que se cometa un delito para castigarlo. Y en materia de corrupción tenemos que esperarnos a que se cometa un acto de corrupción para sancionarlo. Y eso, si lo conocemos, si la gente lo denuncia, si la persona que cometió el acto de corrupción, pues no, nadie la vio, no lo cacharon, pues se sale con la suya. Entonces, yo no digo que no se hagan, sí se hacen, sí deben hacerse las acciones punitivas, pero tenemos que avanzar en prevenirlas, esas acciones de corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos? Uno, conocido por todos, son eficaces y eficientes mecanismos de control y transparencia. Por ejemplo, ya vimos el 75% de los recursos públicos municipales, hablo de más de 200,000 millones de pesos, hay pocos controles. Y esto los hace susceptibles, pues, de un uso distinto, digamos, o sea, se reduce, digamos, el beneficio que pudo haber generado, pues porque se posibilita la corrupción. Si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, entonces hay que fortalecer los mecanismos de administración y sobre todo, y repito, vuelvo a remitirme al ejemplo de la salud y la seguridad, no hay que esperar a que la persona esté enferma, no hay que esperar a que se cometa el delito y no hay que esperar a que se cometa el acto de corrupción. Entonces hay que prevenirlo. ¿Cómo se previene la corrupción? Yo he señalado y lo voy a reiterar, a promover el comportamiento ético. O sea, que la gente sepa ver qué significa el comportamiento ético. Yo una vez viví una experiencia, alguna vez le dije a una persona, oye, pues yo ocupaba algún cierto cargo de dirección, y le dije a alguien, oye, pues es que no estás cumpliendo con lo que se esperaba de ti. Y me dijeron, caray, pues es que yo no sé qué se esperaba de mí. Y yo dije, caray, pues tiene toda la razón. Entonces, insisto, en el servicio público no es una contratación que se ocurra. O sea, todos los puestos públicos deben estar establecidos en la ley, todos deben tener un perfil de puestos, deben tener una función establecida en la ley y deben tener mecanismos de contraloría. Entonces, desde un principio, además de decirle qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera de su conducta, tiene que haber compromisos específicos, tiene que haber capacitación específica, tiene que haber evaluación específica y eso hay que fortalecerlo. Entonces, aquí tenemos en pantalla dos triángulos. Perdón, aquí hay un error, porque digamos el triángulo del lado derecho debería estar inverso al revés, disculpen. O sea, porque hoy por hoy, digamos, las acciones de fortalecimiento de la ética son menores. Aquí, discúlpenme el gran error, aquí la base debería estar de cabeza. O sea, la base principal debería ser la promoción de la ética, de tal forma que las acciones punitivas sean las menores. O sea, repito, si lo ponemos en materia de salud, no podemos estar, por ejemplo, si tenemos un problema de salud de diabetes, obesidad, hipertensión, si esperamos a que la gente llegue con ese cuadro, pues entonces tenemos que estar tratando a personas ya con diabetes, con mantenimiento de insulina, con problemas de riñón, con problemas de presión, con posibles pues problemas de corazón, y eso es totalmente prevenible con la alimentación, con el ejercicio, con el tipo de vida, igualmente en la corrupción. Entonces podemos prevenir la corrupción impulsando el comportamiento ético. Entonces, ¿cuáles acciones limitan el comportamiento corrupto? Pues el compromiso por escrito. O sea, como dije yo, no dejarlo a que la gente diga, pues no sabía, te debe quedar perfectamente qué es lo que se espera de ti, y no porque sería bueno, sino porque por ley, por código de ética, por compromiso del servicio público, tienes que hacer recordatorio, capacitación y controles adecuados para asegurar que las personas lo estén cumpliendo. Por ley también, desde el 2018 existe una ley que dice que todas las dependencias públicas, las municipales, las estatales, las federales, deben tener un código de ética donde se establecen los principios y valores de integridad que norman el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar este comportamiento de las personas servidoras públicas. Y el código de conducta señala las conductas esperadas, o sea, a cada valor. A ver, yo te digo, es que tu cargo implica que tienes que ser
hace rato lo señalé, que tienes que ser honesto, que tienes que ser honrado, que tienes que ser responsable. Digo, eso pues no habrá quien se oponga, pero tiene que quedar perfectamente lo que eso implica, claro, lo que eso implica en tu acción diaria. O sea, no puedes hacer esto, no puedes utilizar los materiales para fines distintos, no puedes utilizar tu poder, tu decisión. Entonces, que debe quedar claro, o sea, no debe quedar a la imaginación, a la suposición, sino debe haber una precisión de lo que estás obligado a hacer en tu función en el servicio público. Aquí es lo que decía, que esto está establecido por ley desde el 2018. Y entonces ya para ir terminando, repito, una de las ideas de esta sesión, pues no solamente conocer qué es la corrupción, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, sino qué se puede hacer. Insisto, hay que prevenir la corrupción. No solamente, pero es importante, hoy poco se previene. Hoy más nos estamos concentrando en castigarla, que hay que hacer, o sea, debe quedar claro de que hay consecuencias, pero tenemos que fortalecer la línea de prevención a través de la formación ética, de conocer, de estudiar, de alcanzar, de identificar, digamos, los alcances de lo que implican estos valores éticos. La formación de esas conductas, ¿qué implican en mi trabajo diario estos lineamientos éticos, en involucrar a la ciudadanía en la vigilancia del sector público y en contar con adecuados mecanismos e instrumentos para la vigilancia, para la implementación en los hechos del comportamiento ético? ¿Cuáles son algunos de los instrumentos fundamentales para promover la ética? Ya dije hace rato, los códigos de ética y conducta que son obligatorios, ¿quién los hace? Los tienen que hacer las propias personas servidoras públicas a través de un comité de ética. Este comité promueve la participación de ellos mismos, genera propuestas, las discute, las supervisa, las sistematiza, y entonces ya se adopta, digamos, un comité de ética basado en ciertos criterios generales. Tiene que haber mecanismos eficaces para promoverlo, y tiene que trabajarse en algo que muy poco se hace en este país, que son los mapas de identificación de riesgos de corrupción. Por ejemplo, ahora, a partir del 85, bueno, en México siempre ha temblado, digo, en México y en el mundo, hay zonas que más, zonas que menos, pero el 85 nos sorprendió pues, que podía haber sismos de gran magnitud. Entonces vino acompañado los años posteriores pues, de toda una campaña, de toda una estrategia gubernamental para prevenir pues, los riesgos que pudiera haber en un sismo, ¿no? Entonces es obligatorio que cada institución, cada escuela, cada empresa pues tenga su propio protocolo de qué hacer en casos de ciertos riesgos. Hay personal encargado de esto, pues igual tiene que ser en materia de corrupción. O sea, las instituciones públicas deben mapear, deben identificar cuáles son las áreas, cuáles son los puestos que son más susceptibles, digamos, a incurrir en riesgos de corrupción, y entonces establecer medidas específicas para evitar, para minimizar esos riesgos. Hay que trabajar en esto, repito, eso se hace muy poco, pero es algo muy importante. Bueno, son solamente algunas ideas de lo que se puede hacer para dar un panorama, ¿no? O sea, nomás algunas ideas como para cerrar. La corrupción no es algo nuevo, es algo que tiene miles de años. Lo que es nuevo, lo que es grave, lo que es profundamente perverso, es cómo se ha extendido, y esto ha ido de la mano, pues con el famoso modelo neoliberal, pues que ha depositado el poder en una muy pequeño poder de oligarcas que han utilizado el poder para sí mismos, y esto hay que revertirlo. No va a ser fácil. El presidente López Obrador nos ha puesto un ejemplo. Yo no digo que esté todo terminado, ni mucho menos, pero ha dado pasos significativos, y esto hay que llevarlo a los municipios. No podremos consolidar la cuarta transformación. Se habla de un segundo piso, y ese segundo piso pues requiere cimientos sólidos, y esos tendrán que pararse, que establecerse, que sostenerse a los municipios, y es tarea de todos y de todas. Bueno, pues espero haber colocado algunas ideas que puedan servir al tema. Pues Nacho, muchas gracias, aquí estoy para los comentarios que quieran hacer.